Bienvenidos sean a las 100 velas del yokai. Buenas noches, ya estamos de vuelta como cada martes en punto de las 10 pm de la noche hora centro de México para reunirnos alrededor de las velas e intentar que el yokai nos deje tranquilos una noche más. Hoy estamos en el cuarto programa de la quinta temporada. Hemos contado 16 historias y aunque parecen bastantes, la realidad es que aún nos quedan 84 historias más por delante. Y por eso necesitamos que cada uno de ustedes nos ayude a relatar sus historias, ya sea de forma escrita en nuestro Discord, en el chat, o por qué no, mejor de forma oral, comunicarse directamente al programa para poder contar su historia de viva voz, que es lo que nos gustaría que hicieran cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a todos nuestros caminantes silenciosos y a aquellos que ya están dando indicios de vida en el chat. Tenemos a Rafael, a Naomi también que ya está por acá, a Nadia y aquí mismo en lo que podemos decir el estudio, más bien en esta ceremonia de cada martes. Como cada martes ya está Lion acompañándonos. Hola Lion, buenas noches. Muy buenas noches tengas tú y todos nuestros escuchas. Nat dice que... Nat ahí viene, Nat tiene otra vez problemas con el yokai. Y bueno, vamos a esperar un poco más porque parece que... Ahí viene, ahorita viene Nat. Ya, ya está, ya se le mandó el enlace a Nat para que entre ahorita al programa. Ya está por acá también Mike, Eduardo, Cristian, Miguel y más gente que se está uniendo a estas historias de terror. Tenemos varias historias, tenemos un caso, de hecho esta quinta temporada empezó con un caso bastante fuerte con Joy. Joy, el primo de Gaby, una de nuestras radioescuchas que está aquí cada martes, que ha estado teniendo un caso bastante fuerte en su casa y que justamente el jueves pasado tuvo una intervención. Gaby me contó que las cosas se pusieron peor de lo que ya estaban. No sabemos si esta semana vamos a tener alguna actualización de su parte. Pero si no saben de qué hablamos, vayan al video, al capítulo 1 y al capítulo 3 de esta quinta temporada. Y van a poder escuchar un poco de lo que ha pasado con la historia de Joy. Pero al mismo tiempo tenemos otras historias, creepypastas, vivencias reales y más que van a engalarnar esta noche. Hola Nat, Nat parece que ya llegó por acá. Hola chicos, un poco lejos, pero aquí ando. Vamos a iniciar esta noche con alguna historia. No sé si Lion, Nat tengan alguna historia corta para contar. Porque si no, yo me voy con las creepypastas que son bastante larguitas. Bueno, pues en este caso voy a empezar con una historia llamada Por siempre juntos. Hace un mes, terminé una relación de 3 años con una chica. Todo había cambiado entre nosotros. Fue hace como un año que ella se convirtió en una persona muy asfixiante. Todo el tiempo me quería controlar. ¿Con quién estaba? ¿Con quién hablaba? ¿Hasta a qué horas comía? También a qué horas dormía. En múltiples ocasiones traté de hablar con ella sin tener resultados. Ella decía que la triple diosa le dijo que me tenía que cuidar, ya que otra mujer me quería robar de su lado y que eso no lo permitiría. A ella le gustaba el tema de la magia, demonología, esoterismo y todas las prácticas en lo oculto. Nunca le dije nada, pues pensaba que era entretenimiento, al igual que a mí me gustan las películas de terror y el fútbol. Hacía sus rituales y compraba docenas de libros de ocultismo. Al principio, era una chica muy tierna. Andrea era una mujer muy normal al principio. La verdad, no me podía quejar.
Éramos un equipo. Hacíamos todos los deberes de la escuela juntos. En algunas ocasiones, ya que vivo solo, cocinábamos en mi casa. Yo cocinaba y ella limpiaba los platos. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros proyectos. Era muy dulce y, por si fuera poco, hermosa. Siempre se preocupaba por verse bien. Pero tenía un grave problema. Era excesivamente celosa. Me celaba de mi familia y de mis amistades, a tal grado que cuando los quería ver, lo hacía a escondidas. Mis amigos se empezaron a alejar de mí y mi familia se preocupaba porque en verdad eran unos terribles pleitos, si no sabían dónde y con quién estaba a todas horas. Con el tiempo, me fue absorbiendo más y más, hasta el punto que comencé a perder a todos a mi alrededor. Parte de mi familia me dejó de llamar. Solo me escribía mi mamá para saber cómo estaba. Hablé con Andrea sobre esto y prometió que cambiaría, pero solo fue de mal en peor. Llegó el día en el cual ya no aguanté más esta situación y terminamos. Ella gritando me decía que me arrepentiría, para después llorar, e intentó detenerme de muchas formas, pero no lo permití. Ella quiso manipularme con el típico discurso de pareja arrepentida. Yo te amo, prometo cambiar, por favor, no me dejes. Al no funcionar, se fue a lo físico. Me tomó con todas sus fuerzas para que no saliera del salón de clases, pero estaba muy harto de todo, y como pude, me la quité de encima, procurando no lastimarla. Ella se quedó gritando fuertemente. Después de eso, llegó el acoso. Llegaba a mi casa, a la de mis amigos, y la gota que derramó el vaso fue que llegó a mi trabajo y montó un espectáculo, lo cual ocasionó que casi me despidieran. Lo que sucedió después es que no pude más y le grité que estaba harto de ella, de su enfermizo comportamiento, que no podía más y que ya no la amaba. Ella lo único que me dijo es: yo te puedo hacer cambiar para que lo entiendas. Después del terrible enfrentamiento, no me llamó ni me buscó más, pero desde entonces no he podido dormir en la noche. Siento miedo de la nada y sufro horribles pesadillas. Siento como si alguien se subiera a mi cama, que me observaran en todo momento. En una ocasión, sentí que me jalaron los pies mientras estaba acostado, y en otra, que alguien me hacía caricias en la cabeza cuando dormía. Al despertar, no había nadie. Me daba tanto miedo que al bañarme me daba muchísimo miedo cerrar los ojos al lavarme la cabeza. En muchas ocasiones escucho una voz aguda debajo de mi cama y otras ocasiones mueven la cama como si hubiese un terremoto. Por esa razón, prefiero dormir un rato de día. A los días me despidieron de mi trabajo y no he logrado conseguir uno nuevo. No he tenido ánimos, energía, ni siquiera para salir a divertirme. En la escuela reprobé el semestre y el dinero, por más que lo intento, no me rinde para nada. La verdad, también he descuidado mucho el aseo de mi casa y mi madre, que me visitó, se molestó por el estado en el que me encontraba, pero me ayudó a limpiarla. Inesperadamente, al mover la cama para limpiar, por debajo encontramos un muñeco bastante grotesco. Estaba amarrado con un hilo rojo y con unos alfileres clavados por todos lados, con lo que parecía mi fotografía, y un olor sumamente raro. Mi madre insistió en llamar a un sacerdote para que pudiera bendecir la casa y quemar el muñeco, pero solo le dije que lo quemara ella. Sinceramente no creía en eso, pensaba que eran supersticiones, solo que desde ese momento me sentía molesto con todo. Sabía que había sido obra de Andrea. Quería llamarle y reclamarle, amenazándola que la denunciaría, pero no lo hice porque tenía tiempo sin fastidiarme. Pensaba que si lo hacía, volvería a insistir a los problemas, que con ella regresarían. Una noche,
Pasó algo que me mantuvo en vela hasta el punto de tenerme que quedar en la sala con las luces y la televisión prendidas. Mi cuarto se encuentra en el segundo piso de un edificio. Estaba tranquilo, jugando con mi consola de videojuegos, cuando de repente sentí un escalofrío y una horrible sensación que estaba siendo observado. No le presté mucha importancia y salí de mi habitación a la cocina por algo de comer. Era la 1:30 de la madrugada y al volver al cuarto vi algo que me dejó completamente helado. Andrea estaba asomada por la ventana de mi cuarto, pero lo hacía de una manera escalofriante. Ella estaba de cabeza, como si colgara de los pies. Tenía una aterradora mueca de burla y sus ojos estaban blancos, sin mencionar que nos encontramos en el segundo piso del edificio, por lo que no había ningún lugar donde ella se pudiera sostener. Al ver mi reacción nerviosa y llena de terror, ella comenzó a reír y se dejó caer desde el segundo piso hasta el suelo, sin tener algún daño. Me asomé rápidamente por la ventana y vi un enorme pájaro negro que levantó sus alas y voló, perdiéndose en la oscura noche. Esa noche no pude dormir y temprano al día siguiente salí a confrontarla a su casa, pero me enteré de algo que les juro no he podido superar. Cabe mencionar que después de que terminé con ella, la bloqueé de todas las redes sociales. Bloqueé también a su familia para no tener ningún tipo de contacto. Y como no tenemos amigos en común, hizo más fácil la incomunicación. En fin, de lo que me enteré fue que Andrea se había suicidado hace semanas atrás. Por eso es que no supe más de ella. Según me contó la señora, que era su vecina, se cortó las venas y con esa sangre dibujó símbolos en el piso y en las paredes hasta que cayó desangrada. Se enteraron de su muerte por la putrefacción del cadáver, que fue muy rápida. La hermana con la que ella vivía ni siquiera se había dado cuenta de tal hecho, sino es que a los días impregnó todo el piso y el departamento de arriba el olor a putrefacción. Realmente me siento muy mal e impactado por la triste noticia. No he podido dormir y sé que no podré hacerlo, pues su espíritu sigue conmigo. Lo sé porque ahora la he visto varias veces en esa ventana de mi habitación. La escucho susurrar en mi armario y las pesadillas con ella son todas las veces que puedo dormir. Me alejé de todos, pues dice que les hará daño. Ya no hablo con nadie, solo estoy en mi casa asustado. Y ella solo me repite, juntos por siempre. Y con esto terminamos la historia número... ¿Me recuerda, Río, en qué número vamos? 17. La historia número 17. Imagínate qué impresión. La verdad creo que la parte que más me impactó fue esta de... No solamente el hecho de que te dijera de o vas a regresar de una u otra forma, no te voy a dejar libre, pero imagínate la impresión de ver una persona en tu ventana. O sea, con esa mirada en blanco, con esa mirada perdida asomándose a una esquina de tu ventana, que sabes que ninguna persona podría estar ahí parada porque no hay de dónde sostenerse. Así es, y luego aparte que está boca arriba. Si no, estaría... No. No sé, pobre, no me gustaría ser esa persona. Vamos... Sí, no, qué suerte que no tenemos... Incluso me recuerda una historia de una chica. Ajá. Como que a Nat se le pierde la señal, al parecer. Sí. No, creo que tengo un delay. Mejor me reservo comentarios. No, dilo, Ándale. te esperamos. Te recuerdo. Mira, te esperamos, justamente. Ujú. No, sí tengo un delay, entonces para no perder tiempo con el programa, podemos comenzar con la siguiente historia. Sirve de que pues busco bien esta historia y se las cuento. Ok. Perfecto.
Damos la bienvenida a todos nuestros caminantes silenciosos que están aquí sin comentar en el chat. Ahorita teníamos varios en Facebook, ¿eh? Ya volvieron a bajar, pero llegamos a tener ahorita 18, 19 solamente en Facebook. Ahorita ya volvió a bajar a 9. Pero anímense a comentar, aquí el programa está abierto para que cuenten sus vivencias reales, historias creadas, creepypasta. Aquí cualquier cuestión que ustedes nos vengan a contar va a ser bien recibida. Además de que si alguno de ustedes quiere contar alguna historia en vivo, solamente díganos para poderles dejar el enlace y se puedan comunicar aquí directamente. Tenemos a Mari Díaz que ya está etiquetando a Gaby para que pase a escuchar las historias. Que es raro que Gaby hoy no esté por acá, pero esperamos pronto llegue. Voy con una creepypasta que estuvo bastante tiempo viva en internet. Se comentó mucho, eso sí, hace un par de años, pero bueno, casi una década. Pero en cuanto escuchen el nombre, van a saber de cuál historia estoy hablando. Se llama Smile Dog y es justamente una imagen que circuló en internet durante mucho tiempo de un perro sonriente. Byron, Illinois, junio de 2008. Cuando colgué el teléfono todavía sentía un escalofrío intenso recorriendo mi espina dorsal. Esa sensación atávica, de miedo profundo y visceral. Seguiría ahí durante mucho tiempo. Terence Portnoy me llamó aquella tarde para pedirme perdón e informarme sobre el desdichado final de su encantadora esposa Mary. Había pasado un año desde que acudiera a casa de los Portnoy en Chicago para hablar con ellos sobre una leyenda urbana que me tenía muy interesado en aquel tiempo. Smile, una imagen que solamente llevaba por nombre esta frase, Smile. Según había investigado en foros y páginas web, algunas personas habían sido víctimas de aquella supuesta imagen maldita. Mary era una de ellas, y después de mucho intentarlo, conseguí que accediera a contarme algo sobre aquella imagen. Gracias a la investigación de su marido, al que supongo que le caía bastante bien desde el primer momento. Aquella visita, en el pasado verano del 2005, supuso un fracaso total para mis aspiraciones de obtener información sobre Smile, sobre esta imagen, de una fuente directa, ya que Mary no consintió hablar conmigo. Al parecer, según me comentó Terence, ella estaba dispuesta a contarme todo lo que le había ocurrido en relación a aquella imagen, pero poco antes de mi llegada, Mary se encerró en su dormitorio y no quiso salir de allí. Por más que su propio marido o yo le intentábamos convencer, no podía verla. Pero escuchaba claramente cómo lloraba. Parecía totalmente desesperada. El viaje de 4 horas, ida y vuelta hasta Chicago, se saldó con una supuesta testimonio totalmente aterrorizado y sin querer soltar una sola palabra sobre aquella fotografía. Aquello podía haberme quitado las esperanzas, sobre todo después de intentar por todos los medios de contactar con otros afectados por la imagen. Sin embargo, no conseguí ningún caso. Por más anuncios que ponía en diferentes webs relativas al tema de la leyenda urbana y las historias de terror, por más que buceaba en decenas de foros todos los días, no encontraba a nadie que realmente estuviera dispuesto a hablarme sobre esa imagen. La información que existía en la red sobre esta supuesta imagen maldita no es demasiado importante y como todo en la era moderna, puedes estar totalmente abierta a manipulaciones. Fue hace ya un tiempo, en 2005, cuando empecé a interesarme de verdad por la imagen de Smile. Era una de las leyendas más terroríficas de la cultura popular de la red, y cuando tantas otras
estaban conviviendo al mismo tiempo, pues posiblemente fuera un completo grupo de historias en diferentes foros. Pero me interesaba la forma en la que aquel mito se estaba expandiendo y cómo, en muchos foros, se encontraban referencias a la propia foto y a las víctimas de la misma. Una de esas víctimas, seguramente la más repetitiva, era Mary Portnoy. Según se contaba en ese post y en webs especializadas, ya no quedaba rastro de la fotografía original de Smile, solo algunos fakes y montajes que ahora se multiplicaban en foros como 4chan, especialmente en la sección dedicada a lo paranormal. En la imagen original se podía ver una criatura muy parecida a un perro, en concreto un husky siberiano, que sonreía de manera maliciosa con una dentadura extraña, como si fuera humana. Esta criatura se encontraba en una habitación oscura, en donde también se podía apreciar a la izquierda de su figura una especie de mano extendida y de color muy parecido a la de la sangre. La leyenda que corría por internet contaba que la fotografía era de una Polaroid en la que podía verse 2 huellas de dedos ensangrentados, y en el filo blanco inferior de la propia imagen también se veía más marcas de manipulación de una mano ensangrentada. Lo peor de la imagen no era su bizarro y extraño contenido, sino los efectos que supuestamente causaban en todo aquel que la veía. Se decía que la imagen original de Smile puede causar ataques epilépticos en aquellos que la observan durante más de unos segundos. En otras versiones, se afirmaba que aquellos que la vieron acabaron volviéndose locos, o en el peor de los casos, suicidándose. En aquel momento yo no creía absolutamente en nada de estas teorías, pero el tiempo me demostraría que estaba muy equivocado. Aquella tarde, al enterarme de la noticia de Mary, no pude evitar recordar el correo que recibí en mi cuenta apenas unos días antes de lo sucedido. Después de tantos meses, cuando yo ya había perdido toda esperanza, ella se puso en contacto conmigo para relatarme, al menos en parte, su terrible historia. Y lo hizo de la siguiente manera. Me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme. Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía. Me di cuenta, luego de que pude manejar la situación más civilizadamente, y espero que pueda perdonar mi rudeza, pero entonces tenía mucho miedo. Verá, he tenido pesadillas sobre Smile todas las noches durante 15 años. Sé que eso debe parecer absurdo, pero es la verdad. Hay algo inefable sobre mis sueños, o más bien sobre mis pesadillas, que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que haya tenido. No puedo moverme ni hablar. Yo solo miro hacia adelante y lo único que veo es esa vil escena de la foto. Veo esa mano y veo ese perro. Él me dice algo. Realmente no es un perro, claro, pero en realidad no estoy segura de lo que es. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que dice. Él me dice, riégalo. Esa es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir. Quiere que yo le enseñe la imagen a alguien. Al principio no supe cómo él esperaba que lo regara, sin tener la imagen en mi disposición. Pero, a la semana siguiente, recibí un correo con un sobre dentro. No decía de qué dirección vino. Adentro del sobre encontré un disquete de 3,5 pulgadas. Ya sabe, esos dispositivos viejos de guardado. No era necesario verificar el contenido, yo ya sabía que había en el disquete. Consideré mis opciones con cuidado. ¿Se lo podía dar a un desconocido? ¿O a un compañero de trabajo? ¿O a mi esposo, Terence?
encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué se supone que iba a ocurrir después? Si el tal Smile se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero, ¿qué ocurriría si eso fuera mentira? ¿Qué se suponía que haga entonces? Puede que la situación se empeore si termino complicando las órdenes de esa criatura. Así que decidí no hacer nada. Durante 15 años no hice nada, aunque sí mantuve el disquete oculto. Durante todos esos años, ese perro sonriente invadía mis sueños para demandar que haga lo que me pedía. Lo ignoré. Ignoré su petición durante estos 15 años. Ha sido una tortura. La otra víctima que yo conocía en el Bullet Board System ya no publicaba nada. Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio. Los demás se mantenían en silencio, totalmente desaparecidos de la web. Me preocupé mucho por ellos. Sinceramente, pido sus disculpas, señor L. Pero cuando usted contactó con mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si ese perro estaba mintiendo o no. Solo quería que todo se terminara. Usted era un desconocido para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo todo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer. Estaba atentando contra su vida. No puedo soportar que yo haya pensado en semejante cosa, y todavía no puedo hacerlo. Me siento avergonzado. Señor L., espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso. Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo, alguien que seguiría las órdenes de ese perro sin pensarlo dos veces. Por favor, detenga su investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente, Mary. Cuando recibí aquel email de su parte, no supe cómo reaccionar. ¿Debía tomármelo en serio? ¿Era solo una broma de aquella pareja para burlarse de mí? Me costaba creer que lo que Mary me contaba en ese correo fuera cierto, pero después de haber visto su reacción el verano anterior, también me costaba pensar que pudiera estar bromeando sobre el tema. Finalmente, tal vez con algo de miedo en el cuerpo, lo dejé pasar sin hacer absolutamente nada. Decidí seguir el consejo de Mary, al menos por un tiempo, y centrarme en mis exámenes. Sin embargo, la noticia de su muerte, pocos días después, me conmocionó por completo. Después de que Terrence me telefoneara para contármelo, así como para decirme que había destruido aquel disquete que su esposa tan celosamente guardaba, me cercioré de que todo aquello fuera verdad. No me costó demasiado encontrar la esquela de Mary en alguno de los principales periódicos de Chicago. Eso sí, no hablan sobre el motivo de la muerte. Un suicidio no es algo que uno quiera airarse públicamente si se tratase de su esposo. Pero entonces, ¿por qué me lo contaba a mí? ¿Estaba tratando de alejarme realmente de aquella historia? Los exámenes estaban cada vez más cerca y yo iba a volverme loco si seguía obsesionándome con la foto de ese maldito perro. Así que me olvidé por completo del tema. De hecho, aquella sensación fue como a una auténtica liberación, como si me quitase un peso de encima, y al acabar con los exámenes no retomé mis investigaciones, como seguramente habrán hecho si Mary no hubiera... Como seguramente lo habría hecho si lo de Mary no hubiera ocurrido anteriormente. Pero el destino siempre tiene sus fórmulas para encontrarte, y su invitación ha llegado de forma de un nuevo correo electrónico, procedente de una dirección que desconozco.
Sin embargo, su asunto no deja lugar a dudas. El asunto del correo es: sonríe. Y el correo dice: hola, encontré tu email en internet y tu perfil decía que tú estabas interesado en la imagen del perro sonriente. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice. Envié una copia. Atentamente, Riégalo. Ahora mismo vuelvo a sentir ese peso sobre el cuerpo, como si no pudiera moverme por mí mismo, como si estuviera paralizado por completo, salvo mi mano derecha que mueve el ratón de forma inexorable para descargar el archivo adjunto, una imagen llamada smile.jpg. Y esta es la historia número 18. Qué loco, me recuerda, bueno, pues igual como todo, ¿verdad? Pero es como el detalle de la película del aro, en un punto donde también tú ya no puedes controlarte. Y tienes que compartir eso mismo para salvarte a ti o salvar a los demás. De hecho, es como un virus. O sea, ¿qué harías tú si te dicen que la única forma de liberarte es compartiéndolo a los demás? Pero realmente lo que estás haciendo es regarlo y regarlo y regarlo. Va a haber un punto en donde no va a haber ni una sola persona que no lo haya visto. Y van a ser cientos de personas que ya no tengan a dónde mandarlo. Cientos, miles. ¿Cómo puedes considerar que esas personas se van a salvar? Y eso va a lo que Merry contaba. ¿Cómo sabes si no todo era una mentira y simplemente estaba buscando más personas que cayeran en esta maldición? Así es, algo que no podremos saber. Y esperemos que a nosotros no nos toque. Así que si ven un correo que diga sonríe, Sí. no lo abran, ni siquiera lo lean. Y repórtenlo Como spam, así es. Muy bien, Nat, ¿ya estás en un lugar más sano y salvo? En un minuto, pero sí, se puede decir. Ok, entonces vamos a esperarlo un poco más. Muy bien. Déjame ver si aquí tengo otra historia así de esas bonitas. Esta historia se hace llamar El Espectro. Desde pequeño, siempre he sentido que me ha acosado un ente, un fantasma o un demonio. Sea lo que sea, siempre ha estado ahí. En la casa, hace varios años, mis hermanos mayores jugaron a la Ouija, tal vez por diversión o por curiosidad. Pero se manifestó un hombre llamado David, o eso fue lo que en aquel tablero les dijo. Y desde ahí, los hechos extraños comenzaron. No sé si quiere algo de mí, o tal vez tengo algo que él quiere, pero siempre me ha atormentado. Desde ese día, nada fue igual. A veces despertaba con rasguños en los pies y las manos. Era algo horrible y siempre pasaba por las noches. En el día, al pasar por el pasillo, hacia la sala, algo o alguien me empujaba, pero siempre fui el objeto de estas agresiones. Hasta que llegó el día en que me fui de esa casa. Esa casa era de mi abuelo, y él mismo me la regaló años después. Regresé a vivir ahí, junto con mi esposa y mis hijos pequeños. Los primeros días eran tranquilos. Incluso yo ya había olvidado lo terrible que había pasado viviendo ahí, hasta que mi esposa se integró a una nueva religión. Y constantemente iban a dar estudios. Desde ahí
comenzó de nuevo el terror, pues a pocas semanas de esto comenzó todo de nuevo. Una noche, mientras dormía, pude sentir algo que me respiraba fuertemente en el oído. Sentí el calor y pestilencia de ese aliento. De inmediato abrí los ojos y volteé a ver hacia mi lado, pero no había nadie. Mi esposa se encontraba dormida y dándome la espalda. Esto me ocasionó un horrible escalofrío. Me levanté y me dirigí al baño para echarme un poco de agua en el rostro. Estaba inclinado en el lavamanos, con las manos en la cara, frotándome el agua, cuando de repente escuché un gruñido detrás mío. En el acto, volteé espantado para darme cuenta que estaba totalmente solo. Al día siguiente, mientras me bañaba, la luz que alumbraba se apagó y las cortinas de la bañera se abrieron de golpe. Era imposible que fuera el viento. Las ventanas estaban cerradas y yo estaba aterrado por lo que había ocurrido. Las cosas se fueron intensificando. Ya ni siquiera podía dormir a gusto, pues en las noches también podía escuchar los platos de la cocina moverse y hasta a veces veía de reojo una sombra enorme pasar justo al lado de mí, y en otras ocasiones sentía que algo me observaba. Yo se lo comentaba a mi esposa cuando llegaba de trabajar, pero cuando estaba en la casa nunca nada se manifestaba, así que ella pensaba que yo exageraba. Siempre le daba una explicación a todo, y terminaba por decirme que era mi falta de fe, y que tenía que unirme a su religión para calmar mis nervios. Estaba tan asustado y desesperado por la situación que decidí platicarle a mi hermano, y le pedí un tiempo para que se quedara a acompañarme en casa, para que éste atestiguara todo lo que estaba pasando, todo lo que yo estaba viviendo. Él recordaba lo del juego de la Ouija, pero no le daba más crédito que una experiencia de niños traviesos. Una noche, llegó a visitarme un amigo a la casa. Estábamos platicando en la sala, él, mi hermano y yo, con uno de mis bebés. En esta ocasión, mi esposa descansó y estaba fuera con otro de mis hijos, cuando de repente, frente a nosotros, vimos pasar a un niño correr tan rápido que no nos percatamos de quién era. Mi hermano solo dijo: "Mira, es Juan, el nombre de mi hijo el mayor. Se fue para allá. A Paco y yo regresaron del súper". Me levanté rápido para ir tras él, pero mientras pasaba caminando, pude ver por la ventana que Juan se encontraba fuera con mi esposa. Me regresé tan asustado con mi hermano para decirle, y solo nos quedamos viendo con un temor en los ojos. Ninguno de los tres dábamos crédito a esto. Fuimos juntos con mi amigo a investigar quién había pasado corriendo, pero no había nadie. Los tres lo habíamos visto. Era imposible que fuera nuestra imaginación. Esa noche, mi hermano me habló al celular desde la otra habitación, preguntándome si podía dormir en nuestro cuarto, y yo le respondí que sí, desconcertado. ¿Que qué era lo que pasaba? Me dijo que algo lo despertaba cada rato, con una respiración fuerte en el oído. Olía muy mal su respiración, así que prendió el foco de la lámpara y dice que al voltear hacia la puerta vio un hombre asomar la cabeza desde el otro cuarto. El hombre sonreía y mi hermano se quedó en shock, hasta que a los segundos desapareció e inmediatamente me marcó. En verdad no les puedo explicar el miedo que sentí cuando me lo platicó. Hasta desperté a mi esposa y mi hermano le platicó todo a ella. Ahí es cuando empezó a creer más lo que estaba sucediendo. Pasaron varios días después de esto y mi hermano y yo nos encontrábamos solos en la casa, cenando en la cocina, cuando de repente él que estaba frente a mí en la mesa, me dijo: "Mario, no voltees", con sus ojos bien abiertos, llenos de miedo. Y yo me asusté diciéndole: "¿Por qué?
¿Qué pasa? En ese momento sentí un frío en mi espalda. Mi cuerpo comenzó a paralizarse mientras me salían las lágrimas. Veía la cara de mi hermano con una expresión de terror y angustia, pero igual sin poder moverse, hasta que su boca poco a poco comenzó a moverse. Me dijo, cálmate, hay que ignorarlo, no pasa nada. Y comenzó a sacarme plática, pero yo no podía moverme. En eso, explotó el foco de golpe y se vio un resplandor que nos hizo salirnos corriendo hacia afuera, mientras que por la ventana veía la silueta de un hombre viéndome. Se dio la vuelta y se desvaneció en una bruma. Esto fue en cuestión de segundos. Yo le gritaba a mi hermano, ahí está, apuntando, desesperado. No entramos hasta que llegó mi esposa y le contamos todo. Ella, con cara confundida y preocupada, decidió ya ponerle una solución. Esa misma noche, llamó a su grupo de oración. Llegaron un poco más de media hora, unas 15 personas, algunas con velas y la Biblia en la mano. Entramos a la casa y se formó un círculo. Se prendieron las velas y comenzaron a rezar. Estos fueron los salmos en unisolo. Por un momento, nada pasó y comenzamos a tranquilizarnos, cuando de repente todos los muebles comenzaron a vibrar por sí solos, las puertas se abrían y éstas se cerraban solas. Se escucharon gruñidos de quién sabe dónde, y los focos explotaron, quedando solo alumbrados por las escasas velas del grupo. Un fuerte ruido rompió la oración y el miedo se apoderó de todos. De repente, todo se calmó. Nos quedamos viéndonos entre nosotros, cuando del pasillo salió una criatura con ojos rojos, cuernos y una gran boca. Gruñó de tal manera que todos salimos corriendo de esa casa. Los amigos de mi esposa nos dieron asilo en su casa esa noche. Poco tiempo después, reunimos el valor para ir y retirar nuestras pertenencias de esa casa. Encontramos otro lugar en donde vivir. Claro, en ese lapso, evitaba estar en la casa, sobre todo de noche. Ahora, mi hermano llevó un padre a bendecir la casa. Dice que no ha pasado nada. Al parecer, todo está tranquilo. Solo cuando yo me acerco, las cosas vibran o se mueven. No arriesgaré a mi familia. Venderemos la casa y veremos cómo le irá al nuevo dueño. Y esta es la historia número 19. Antes de comentar sobre esta historia, quiero agradecerle a Cristian Rosas, que nos dejó un super chat por acá. Muchas gracias, Cristian. Y nos dice que le encanta este tipo de programas. Es la primera vez que escucha el programa y le hicimos recordar cuando asistía a la secundaria a escuchar el programa de La Mano Peluda, un programa que yo también... Qué buen programa. Sí, buen programa, de hecho. Muy buen Sí, yo fan. también lo disfrutaba. De hecho, Que era La Mano Peluda y Radio Universidad. Y antes de eso, Radio Fantasma. Mm. De hecho, La Mano Peluda sigue saliendo al aire. La otra vez, claro, es otro conductor completamente diferente y no se siente la misma esencia. La mayoría de las personas creo que saben qué le pasó a Juan Ramón Sáenz, el productor y el locutor del programa de La Mano Peluda, que lamentablemente tuvo un fallecimiento por causas poco naturales, se podría decir, referente a un caso que tuvo. Pero sí, La Mano Peluda fue un referente en la radio de terror, mínimo en México. Y como les digo, actualmente la otra vez me lo topé. El programa sigue saliendo, pero bueno, es un poco diferente. Juan Ramón tenía su propio estilo y tenía ese feeling que hacía que, a pesar de que te helaran los huesos, tenías que escucharlo, tenías que estar ahí en las noches para poderlo oír. Así es. Oh, muy Dios. bueno. Cristian nos dice justamente que lo último que escuchó es que el nuevo conductor también acaba de fallecer. Caramba.
igual si tienen por ahí los detalles, no por morbo, sino para Sí, pues estar informados. no lo sabía, fíjate, Dios. Pero bueno, gracias a todas las personas que se están integrando acá y a los caminantes silenciosos que sabemos les gusta mantenerse en el anonimato, pero siempre están aquí escuchando el programa. Ahora sí, vamos con la historia que has contado, Lion. ¿Tú qué harías? O sea, estando en una presencia así, al final me llama Yo la lo atención. primero que hago Ajá, es salirme de ahí. ok. Pero, ¿qué tal si te sigue el ente? Esa es otra cuestión. De hecho, hay muchas historias donde también, a pesar de que se salgan, el ente lo sigue. Ahí, sinceramente, no tengo idea. ¿Ustedes venderían la casa así? O sea, yo sé, en esta historia la quieren vender para deshacerle, pero ¿te fijas? Moralmente podrías vender una casa así, porque claro, no vas a ir y decir está maldita la casa. Pero sabes, a sabienda de que lo que estás dejando ahí le va a tocar a la persona que compre ese lugar. Fíjate que es algo que me he preguntado mucho, realmente. O sea, he visto que una casa está embrujada y dicen, no, pues me salgo y la vendo. Pero dices, bueno, le va a tocar al otro. Y yo me pregunto a mí misma, ¿la vendería sabiendo que la otra persona? Bueno, a mi parecer, yo creo que no lo haría. Yo creo que le haría más bien la lucha de cómo esparcirlo y quien sepa del tema, pues venga a, ¿cómo se llama? Hacerse A cargo bendecir la casa, ajá, como a correr a esas entes. Y si no, pues la convierto en un lugar turístico, ¿verdad? Sí, Eduardo Gro nos dice que la vende, la bendice o la dona a la iglesia. Y Gaby dice que si venden carros malos, que para que otro batalle, que no vendan una casa embrujada, pues... Bueno, tiene un punto. En eso tiene, ajá, también un punto. De hecho, mira, la cuestión aquí, tal vez en este relato en específico, al parecer, al único que molestaba era un hermano en específico. Y después de que él se sale, ya no pasa nada. Entonces el problema era la persona y Ajá, no entonces sé muy si por ahí lo probablemente, siga donde quiera que vaya. al menos la historia no nos lo indica, pero al parecer, si tú eras justamente como ese detonante para que todo esto pasara, y tú te vas, pues entre paréntesis yo no tendría problema con vender la casa. Aparte, pues a todos nosotros ahorita se nos hace fácil decir que no las venderías, pero pues es un patrimonio que Bueno, ya tiene un estando costo ahí. bastante alto. Sí. Ajá. Hay mucha gente, pues por ejemplo, justamente como otras historias que hemos tenido, que no tienen la facilidad para poderse salir porque no tienen el dinero y tienen que seguir aguantando este tipo de detalles. Ahora imagínate que tienes por suerte la posibilidad de salirte, pero pues siempre se va a necesitar y pues uno de los factores grandes para la vida es el dinero. Así que creo Desgraciadamente que pues tienes sí, razón. ajá. Tal vez lo que uno puede hacer como para sentirse poquito mejor consigo mismo es bendecir la casa, igual y sí, pues ahí mandas a alguien a que le haga sus chuchulucos. Pero a veces es Pero bueno, no es contraproducente, pero no sé si te has fijado que a veces cuando van a bendecir la casa, la situación empeora. Como que se enoja a lo que sea que haya en el lugar y parece que por unos días todo está en calma y después regresa con más fuerza. No sé si se han fijado Mira, en diferentes historias. bueno, esperamos no no estar... nos vayamos tan lejos. Sí, no, Bueno, eso dicen. no, pero lo que voy, esperemos no estarle soltando, como se dice coloquialmente, la sal, porque recordemos que aquí Gaby tiene un primo que están en esos... Perdón, Justamente, Gaby. están en esa situación y que el jueves pasado acaban de tener esa... Pues eso, o sea, fueron a bendecir la casa, a cuidar eso y parece que las cosas se están poniendo bastante densas. Luego Gaby bueno, su primo Joy nos estarán contando sobre el tema. Pero esperemos que todo esté bien, esperemos que vaya bien. Si la gente no sabe de qué estoy hablando, vayan a ver el primer programa y el tercer programa de esta quinta temporada, donde de la misma voz de Joy estuvimos escuchando el cómo va este caso. Y esperemos que todo se solucione, que todo vaya mejor y que en próximos programas nos puedan contar, esperemos la resolución de esto. Así es. Lo cual la verdad sí está muy denso, muy denso.
Bueno, pues sigamos adelante con las historias. Nat, creo que nos queda tiempo para una corta. Tenemos ahí unos Súper. minutos más, entonces si tienes alguna historia por ahí, venga. Claro que sí. Esta historia que les tengo aquí preparada se llama Lloriqueos de bebé en el cerro. Y bueno, dice así rápidamente. Cuando era niño, mi abuelo vivía en la sierra. En la sierra siempre sacaba a pastear a sus animales. Por el lugar donde mi abuelo pasteaba, era un lugar casi desolado. Raras veces se veía a otras personas por el lugar. Mi abuelo me contó que de niño era muy travieso, así que dejaba a sus ovejas pasteando, mientras jugaba con su perro, yendo a las colinas. En una ocasión, cuando mi abuelo fue a pastear acompañado de sus padres, aprovechó el momento y se alejó del lugar, jugando con su perro. Cuando mi abuelo subió en la colina más alta, desde lo lejos vio que más al fondo había pasto muy verde. Así que se dijo que la próxima vez que traiga a las ovejas, irían al lugar nuevo que encontró. Después de unos días, cuando tenía que ir solo a pastear a las ovejas, mi abuelo recordó el lugar nuevo que había visto desde lo lejos, así que decidió ir en camino. Para su mala suerte, se da cuenta que el sitio era un poco inaccesible, porque tenía que subir un poco el cerro y pasar cerca de una cueva. Como el pasto que vio desde la colina era muy verde, supongo que valía el esfuerzo. Así que prosiguió su camino. Al llegar al lugar, se queda sorprendido, porque todo el sitio tenía un pasto muy verde, y al mismo tiempo se preguntaba por qué nadie de sus vecinos venía a pastear a este lugar, si es el mejor de todos. Después de varias horas, cuando estaba oscureciendo, al momento que estaba por regresar, escucha los llantos de un bebé, y enseguida su perro empieza a ladrar desesperadamente. Mi abuelo, extrañado, se pregunta, qué raro, si estuve varias horas en este lugar y no vi a nadie pasar. ¿De dónde vendrán estos llantos? Siguiendo los llantos, se da cuenta que provenía dentro de la cueva, al cual, al momento que iba a entrar, su perro le muerde el pantalón, como diciendo no entres, vámonos de aquí. Mi abuelo cuenta que se soltó del perro porque pensó que algo malo le había pasado al bebé, como por ejemplo, que lo hubieran dejado abandonado. Cuando mi abuelo ingresa unos metros más a la cueva, los llantos del bebé se seguían escuchando muy fuerte, y su perro con miedo, a cada rato, se ponía delante de él, impidiendo que siga avanzando. Mientras más se adentraba, se da cuenta que no podía respirar, al punto que estaba por desmayarse, y los llantos del bebé se seguían escuchando. En ese momento es cuando recuerda algo que le contaron hace tiempo, que enseguida da media vuelta y sale corriendo de la cueva. Al salir de la cueva, empieza a escuchar los llantos del bebé más fuerte. Pareciera como si estuviera a unos metros detrás de él. Mi abuelo, con miedo, siguió su camino sin mirar atrás, hasta que después de tanto caminar, al fin llegó al lugar donde siempre dejaba a sus animales. Después de unos minutos, desde lo lejos, ve que su padre está viniendo. Cuando su padre le dio alcance, ve que mi abuelo está llorando. Su papá, enojado, le dice que no sirve de nada llorar, porque de todas maneras le va a castigar por venir muy tarde. Mi abuelo le responde que no está llorando por eso, sino que hace poco un demonio, fingiendo los llantos de un bebé, se lo quiso llevar. Su padre enseguida le pregunta y fue a pastear cerca de la cueva. Mi abuelo le respondió que sí, porque él vio que allá el pasto era más verde. Su papá le dijo que no lo volviera a hacer, porque en ese lugar siempre espantan. Es por eso que nadie va a pastear ahí. Además le dijo que tuvo suerte, porque los demonios que se hacen pasar por niños son los más peligrosos. Mi abuelo le contó que pudo salir del espanto gracias a su perro,
ya que en todo momento no lo dejo solo. Y esta es la historia número 20. Y volvemos con las historias de los pueblos y de todos esos lugares que es como un conocimiento popular. Puede que no se diga en el día a día, que no se diga constantemente, pero todos saben que hay áreas, horas del día o lugares a los que no tienes que ir. Digo, creo que todos hemos Así es. escuchado de algún familiar que vive en un pueblo, en un rancho de no vayan para allá, tengan cuidado de esto, se me regresan a tal hora. No sé. Sí, más que nada Pues, también sitios que son medianamente difíciles de acceder y que pues aparecen todo este tipo de animales que uno no tenía la más mínima idea que pueden existir. además, cabe destacar que, bueno, como dice su papá, el perro de alguna manera lo protegió, Intentó que o no más bien, siguiera. ajá, y que por eso, bueno, pues no se lo llevó entre lo que, como en muchas otras historias, y más de alguien habrá escuchado, dicen que los animales nos cuidan a nosotros, pues, de qué malas energías y pues de todo este rollo, ¿no? Ujú. Correcto. Déjenos aquí en comentarios ahorita antes de cerrar el programa, los que nos están escuchando, porque hoy tenemos gentecilla por acá, sobre todo en Facebook. Déjenos en comentarios qué experiencias o qué vivencias han tenido en estos pueblos o en estas rancherías que les han dicho, porque todos, según yo, todos tenemos ese pariente o uno mismo puede estar ahí. Y creo que es algo muy común de Latinoamérica, que todos tenemos esas cuestiones de no hacer o no ir a ciertas zonas. Entonces déjenoslo por aquí en comentarios. Y ahorita, por ejemplo, recuerdo... Esto creo que lo he comentado aquí en el programa un par de veces, pero recuerdo que una vez que estaba semidormido, íbamos en camino hacia la playa. De esas veces que cuando yo era muy, muy niño mis papás nos llevan a la playa. Y era de salir muy temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y pues yo me dormía en el carro. Y yo recuerdo que mi papá está hablando con mis hermanas que son más grandes que yo. Que les contara de cuando mi papá era niño adolescente, que tenía un caballo que lo acompañaba para todos lados. Y que había una zona donde salían brujas. Y que una vez se tuvo que ocultar de ellas. Justamente ese caballo lo acompañaba a todos lados. Era su amigo prácticamente. Cuando llovía, por ejemplo, escuché que mi papá se escondía bajo del caballo para usarlo como una especie del techo. Y el caballo lo acompañaba donde sea. Entonces yo entre sueños escuché eso y cuando me desperté no me querían contar. Primero me decían que no es cierto, que lo había soñado, y después como aceptando que sí había pasado, pero no me querían contar. Y nunca supe esa historia, es una intriga que tengo aún a esta edad. Entonces me gustaría escucharlos de ustedes y de la gente que nos está escuchando, qué tipo de historias similares les han contado de los pueblos o rancherías. De la gente que sí lo quiera contar. Sí. Tenemos varias gente por acá y nadie escribe, ¿eh? Hoy tenemos muchos caminantes Caminantes silenciosos. silenciosos. Muchos. Ujú. Sobre todo en Facebook, que están ahí calladitos. Sí, de hecho, de lo último que llegué a leer era Eduardo, creo que decía, ¡ay, bendito! Pues bueno, vamos a tener que apartar estas historias para la siguiente semana porque ya son las 11 de la noche. Les voy a dejar de cualquier forma el Discord en comentarios para que la gente pueda pasar a unirse al Discord. Y ahí está el tema de las 100 velas del yokai, en donde pueden dejar tu propia historia, tu propia vivencia o leyenda o cuento creado por ti mismo. Se las acabo de dejar ahí, está el Discord para que entren y se unan a estos foros y puedan contar su propia vivencia. Ya siendo las Así 11... es. Perdón, ¿qué ibas a comentar? No, nada más realmente, pues que se unan a esta bonita comunidad para que así podamos crecer todos.
Ya siendo las 11 de la noche, desde este micrófono se despide Ryujin diciéndoles no se sientan solos, porque recuerden que sea donde sea que estés, siempre habrá alguien o algo acompañándote. Y bueno, de este lado del micrófono no me queda más que desearles unas dulces pesadillas a nuestros querubines de la oscuridad. Vivan libres, mueran bien.